Thank you to Yocha Dihi Wintun Nation for sponsoring today's video. Hola a todos y bienvenidos a este almuerzo con un científico. Hoy tenemos a la doctora Giselle Montano. Ella tiene una licenciatura veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México y una maestría en ciencias animales de Texas A&M. Ella ha trabajado como investigadora asociada con SeaWorld y Busch Gardens Laboratorio de Conservación de Especies desde 2011. Recientemente fue nombrada directora de sostenibilidad de especies. Bienvenidos, Giselle. Gracias, muchas gracias, Brin, por la presentación. Estamos muy felices de que usted está aquí hoy para grabar su discurso en español. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy muy feliz de estar aquí también el día de hoy presentando una plática que ya la había hecho en inglés y ahora la puedo hacer en español. Está perfecto. Muchas gracias por esta oportunidad. Ya. La primera cosa que nosotros siempre empezamos estos discursos con es cómo llegaste a este campo de investigación. Pues fue como... Déjame pensar. No estaba esperando por esa pregunta. Lo siento. Llegué aquí más o menos sin querer, porque yo siempre quise ser veterinaria, mi papá es veterinario y era una cosa que yo quería era trabajar con animales y yo siempre tenía en la cabeza que quería trabajar con animales silvestres, solo que yo nunca había imaginado trabajar con animales acuáticos. Entonces estudié veterinaria, igual que mi papá, y no me gustó mucho la clínica. Me gustaban animales silvestres, pero no mucho la clínica. Entonces me gustó muchísimo las clases que yo tuve de reproducción animal y yo pensé que si pudiera un día juntar las dos cosas, reproducción en animales silvestres, yo podría hacer algo que me gustara mucho, ¿no? Que yo estaba realmente, tenía mucha pasión por esa materia. Entonces apareció, yo creí por ser brasileña y por estar en México, yo creí que iba a trabajar con animales de la selva, ¿no? Con ocelotes y jaguares y esas cosas, pero no, de repente yo solo veía que había delfines y había oportunidades con delfines hasta que yo dije, bueno, ok, entonces vamos a ver qué hay con los delfines. Y con los delfines, como ellos pueden ser entrenados para que te den muestras de manera voluntaria, son así un modelo perfecto para estudiar reproducción y empecé a hacerlo y me gustó mucho. Hice mi maestría entonces en reproducción de delfines y ya trabajando después de la maestría empecé a trabajar para SeaWorld y entonces ahí empecé a trabajar con otras especies, entonces no nada más cetáceos, no nada más delfines, yo empecé a participar de otros proyectos que tenía el laboratorio de reproducción, entonces pingüinos, osos polares y hasta animales de zoológico también, porque teníamos oportunidad de hacer investigación en elefantes y rinocerontes también. Entonces fue bien variado hasta que apareció también tiburones y era así como que, bueno, ¿por qué no estudiar tiburones? Y eso fue cuando yo viví en San Diego. Viví como 5 años en San Diego y luego me cambié a Orlando. Y entonces aquí en Orlando, desde que yo llegué, en 2016 empecé a estudiar más a fondo tiburones y una especie y otra especie, O-Search, y entonces pues aquí estoy. Y fue así que yo llegué medio sin querer, pero me gustó mucho el camino que yo hice, fue algo como muy natural. Tienes una historia muy interesante, gracias por eso. Ok, puedes empezar tu presentación. Ok. Entonces, el día de hoy voy a hablar de la aplicación de las tecnologías de reproducción asistida en algunas especies de tiburones. Entonces, lo que he hecho en los últimos 10 años es estudiar reproducción asistida. ¿Ok? Solo que volviendo un poquito a la historia de mi camino hasta acá, hay una foto ahí porque mi papá era veterinario, entonces me regaló un estereoscopio, una foto de la carrera de veterinaria y luego una en O-Search. Entonces mi camino es muy diferente de los demás porque yo viví en Brasil
y hice mi carrera en México. Yo tengo familia en Brasil y tengo familia en México, entonces en los dos lugares, y luego hice la maestría en Estados Unidos y ahora pues he vivido aquí por muchos años ya. Tengo 23 años fuera de Brasil. Bueno, entonces, como había mencionado, el Laboratorio de Reproducción de San Diego, hay otras personas que trabajan allá, como la manager del laboratorio, que es Karen Steinman, y Amanda McDonald, que también es una de las técnicas del laboratorio. Y aquí en Orlando estamos yo y también el doctor Todd Robeck, que fue quien fundó el laboratorio de reproducción y ha escrito muchos trabajos, muchos estudios en diversas especies, y es así como nuestra referencia principal. Como nosotros trabajamos para SeaWorld, tenemos oportunidad de tomar muestras de varios animales, de varias especies que están en todos los parques. Entonces tenemos acceso a los animales que están en Discovery Cove, aquí en Orlando, el SeaWorld de aquí, y también el SeaWorld de San Diego, de San Antonio, y también el Busch Gardens, que es más como un zoológico que está en Tampa. Como yo había mencionado, tecnologías de reproducción asistida, pero ¿qué es eso, no? Realmente. Entonces, son una serie de técnicas, protocolos y métodos que nos permiten producir un gran número de crías de animales genéticamente superiores u obtener crías de animales infértiles o subfértiles. Pero esa definición está basada en los animales de producción. Y sin embargo, ese conocimiento y esas técnicas pueden ser adaptadas para los animales silvestres. Y eso fue una parte muy importante de mi maestría, porque cuando yo hice mi maestría en Texas A&M, pues no hay nada de animales silvestres. Entonces, todas las clases que yo tomé fueron en animales de producción, y pues hay que estudiar muy bien y hay que saber muy bien, porque los diferentes modelos nos van a servir de base para nuestras diferentes especies. Entonces, ¿qué vamos a utilizar de modelo? Vamos a utilizar los caballos o los bovinos o los ovinos para poder preparar un medio de dilución, o entonces para utilizar cierta técnica, ¿no? En un delfín, o entonces en un rinoceronte, o en un pingüino. Entonces es muy, muy interesante todo ese campo. Entonces puse ahí unas fotos de un ultrasonido en una yegua, los ovocitos de bovinos, y también una inseminación artificial en una oveja, que es muy aparatosa. El animal está básicamente de cabeza, y eso se hace para tener un acceso mucho más fácil y mejor al útero. Ok. El ultrasonido es una de las técnicas y es algo muy importante en mi trabajo. Entonces, de la utilidad que me trae el ultrasonido son en los machos. Yo puedo saber la madurez sexual del animal, porque yo puedo observar los testículos si ya están maduros, y también en los tiburones puedo ver cómo está la ámpula. Ámpula es un compartimiento que tienen muy cercano a los claspers, que luego voy a hablar de eso, pero que es un compartimento que almacena el semen. Entonces yo puedo ver, antes de intentar colectar el semen, ver si el animal sí tiene y si vale la pena poder hacer el siguiente paso, ¿no? Y hacer la colección. Entonces, y para la hembra también podemos ver la madurez sexual, porque puedo ver si los ovarios están activos o no. Puedo ver cápsulas de huevo en el útero, o entonces puedo ver si está pasando un huevo en el oviducto, y también, claro, podemos ver si hay una gestación para los animales que quedan gestantes. Entonces, hay como ejemplo diferentes tamaños de tiburones. Hay un tiburón blanco en la primera foto, un tiburón bambú con manchas blancas en la segunda foto, muy chiquito, pero se puede ver varias cosas, también es súper útil, y un tiburón toro en la tercera foto. Para utilizar el ultrasonido, bueno, lo primero es poder saber, conocer el equipo
que tienes en tus manos. Entonces hay que conocer, hay que ya estar familiarizada con dónde están los botones, dónde subir el gain y cómo cambiar la profundidad y todo eso. Conocer tu equipo también para saber si es resistente a agua, si lo tienes que proteger y cómo lo vas a hacer, quién te va a ayudar. Y obvio, algo súper importante a la hora de hacer el ultrasonido es el conocimiento de la anatomía de los animales. Entonces cambia cuando es un animal muy chiquito o un animal grande, va a cambiar, si dependiendo de la época del año también, lo que tú vas a poder ver. Y claro, entonces eso pide que tengas muchísima práctica. Yo he hecho ya ultrasonidos en tiburones, les comentaba, ya tiene 6 años y cada vez que hacen algún examen físico que las veterinarias hacen con un fin clínico, yo muchas veces voy y pido para poder observar o para poder practicar nada más o porque es una especie que yo no conozco. Entonces, así como consejo sería intentar practicar en la mayor cantidad de especies posibles, de diferentes especies posibles. Entonces, por ejemplo, en la primera imagen tenemos, se ven como dos estructuras que tienen un contraste diferente. O sea, se ve ahí que son diferentes. El que está como más arriba es el hígado y el que está como más abajo, que se ven como unas bolitas negras que son hipoecoicas, es el ovario. Entonces, ese es el hígado y el ovario de un tiburón toro. En la segunda foto, que está ahí en medio, la foto superior, se ve la parte, el fluido, o sea que el fluido, el líquido se ve negro, ¿ok? Hipoecoico. Y ese es el útero, y adentro del útero hay fluido y hay huevos. Entonces se ven ahí unas cápsulas de huevo, y esa cápsula en realidad es súper suave. ¿Ok? Entonces solo se ve como que la yema y en realidad son muchas yemas juntas en ese como sobre en un envelope así muy, muy delgadito. ¿Ok? Entonces eso es el útero con algunos huevos de un tiburón toro. En la foto de la derecha es un ultrasonido de un tiburón enfermero, es una hembra y contiene cápsulas de huevos también. Y ahí ya se puede notar cómo los huevos tienen la cápsula más dura, ¿no? Bueno, hice ese ultrasonido porque no sabíamos si ella podría estar gestante. En esa especie de los tiburones enfermeros, ellos retienen los huevos en el útero y las crías salen del huevo, se quedan en el útero, crecen aún más para después la hembra les va a dar la luz. Entonces es una manera diferente de reproducción que tienen los tiburones. Y en la foto de abajo, que la saqué de internet, es un ultrasonido de un feto de tiburón tigre. Entonces se puede observar la parte frontal de su cabeza, que es súper característico porque es como cuadrado y se ve que tiene la boca abierta, ¿no? Entonces se ve muy bien ese ultrasonido. Para hacer la colección de semen en tiburones hay 2 maneras. En los tiburones chicos se hace como un masaje y el semen sale por la papila. En los tiburones grandes hay que utilizar un catéter. Entonces puse ahí la foto del catéter. Es un catéter de hule y es rojo, que se utiliza para otros fines en veterinaria. Y hay 2 animales de 2 diferentes especies. En la izquierda vemos un tiburón toro y en la derecha vemos un tiburón blanco. En una de las expediciones de OCEARCH, yo puse esas 2 fotos para que se pudiera ver cómo es el aparato reproductor de los machos y también la diferencia en los tamaños de claspers, porque es realmente impresionante. Entonces, los claspers son esos apéndices que son unas modificaciones de las aletas pélvicas de los animales. Solo los machos lo tienen. Y se puede ver como en la foto como si fuera un botón. Esa es una papila en la cloaca. Entonces los tiburones tienen cloaca, los machos tienen claspers y tienen una papila. Entonces
el catéter se introduce en la papila, ¿ok? Y llega hasta el compartimiento que yo les había hablado anteriormente, que es la ámpula, y nada más se hace la aspiración de la muestra de semen. Okay. Y ya esa muestra se prepara, se diluye y se puede ver en el microscopio. Ahí a la derecha está la foto de un espermatozoide de tiburón enfermero. Pueden ver que la cabeza es bastante alongada y es como un sacacorcho, pero se pueden ver así como que la cabeza, las olitas son como más separadas. Y van a ver la diferencia con la siguiente diapositiva. Entonces, en esa diapositiva se ve espermatozoides de otra especie. Esa es la especie, son de la especie de tiburón bambú con manchas blancas. Entonces, ya puedes hacer una evaluación del semen, ¿ok? Las características espermáticas te van a decir qué calidad tiene ese semen. Y vamos a ver algunos parámetros como de viabilidad, que es la integridad de la membrana, morfología, concentración y motilidad. Entonces, en la primera foto se puede ver la morfología, una cabeza bastante alongada también, solo que las olitas están como más juntas y es un poco más alongada que el del tiburón enfermero. En la segunda foto es un hematocitómetro, así contamos los espermatozoides que están en cada cuadrito y podemos hacer el conteo y ver cuál es la concentración de nuestra muestra, ¿ok? Y en la tercera foto es foto de espermatozoides teñidos con una tinción de fluorescencia. Entonces, los espermatozoides teñidos de rojo les decimos que están muertos. En realidad tienen algún daño en la membrana. Y los espermatozoides verdes son los espermatozoides que están vivos, entonces que tienen una membrana íntegra. Entonces ese es el parámetro de la viabilidad. Algo muy importante que se hace para varias especies es la criopreservación de células espermáticas, o sea, es la congelación de semen. Eso en tiburones está bajo investigación. Yo estoy en este momento participando de eso con una persona que está haciendo su postdoctorado conmigo, que está ahí en la foto trabajando con una muestra muy chiquita, porque las muestras tienen entre 0.2 y 1 mililitro, porque estamos trabajando con tiburones bambú de manchas blancas, entonces la muestra es súper chiquita. Nos está costando mucho trabajo, pero estamos haciendo el estudio y con el objetivo de hacer inseminación artificial. Entonces, el objetivo final siempre de todos esos procesos de reproducción asistida es poder hacer una inseminación artificial para poder tener las crías que quieres, ¿no? Entonces, ya escogiste qué animales quieres, que son los genéticamente que son mejores, que de una mejor genética, ¿no? Más diversa. Y con la inseminación artificial lo que se hace es que ya no se hace el transporte de los gametos, ya no tienes que mover a los animales, entonces facilita muchísimo el manejo de las poblaciones. Esa criopreservación se hace con pajillas y se guardan esas pajillas en tanques de nitrógeno líquido. El nitrógeno líquido está a menos 196 grados Celsius y se dice que dura por siempre. O sea, porque hasta el día de hoy, desde que se inventó esta técnica hace más de 50 años, los espermatozoides se han preservado durante todas esas décadas sin perder la calidad. Y para tiburones, ya han hecho inseminaciones artificiales con éxito en el tiburón bambú con manchas blancas y también en el tiburón toro. Solo que esas inseminaciones han sido con el semen fresco, o sea, sin congelar.
También se puede hacer un monitoreo hormonal. Entonces, en nuestro laboratorio utilizamos el plasma de los tiburones para medir estrógenos, progesterona y testosterona. La importancia de eso sería la caracterización del ciclo reproductivo y la madurez sexual, porque tienes unos animales que te gustaría reproducirlos, pero a lo mejor están demasiado jóvenes, a lo mejor no sabes si ellos se reproducen en los meses de verano o en los meses de otoño o en la primavera. Entonces puedes tomar sangre en diversos puntos, diferentes meses del año, y podemos hacer el perfil hormonal y ver cuándo ellos están activos. Y puedes juntar eso con ultrasonido y ver exactamente qué es lo que está pasando con tus animales. Entonces, yo voy a hablar de 2 ejemplos aquí. El tiburón bambú de manchas blancas, que es ese, que se reproduce muy fácilmente, que estamos haciendo colección de semen y estudios para poder congelar el semen, ¿no? También he observado mucho cómo ellos depositan los huevos. Entonces puse algunas fotos que me parecieron bastante interesantes. La primera es un huevo normal, bastante oscuro. Y la segunda foto son como gemelos, lo que serían los gemelos, porque tienen 2 yemas, pero estos no, aunque están fértiles, no se ve, o sea, en realidad no se ve un desarrollo y los tenemos que descartar porque no se desarrollan más que eso. En la tercera foto hay dos huevos con cápsulas súper suaves. Yo creo que son de animales muy jóvenes, porque una ni siquiera tiene la yema y la otra se ve la yema, y también se ven unas fibras. Esas fibras son muy importantes porque cuando los animales están en vida libre y depositan los huevos, con esa fibra hace que los huevos se prendan al substrato, entonces ya la marea ya no nos lleva muy lejos. Entonces eso sirve para que estén en el mismo lugar donde los adultos viven y tengan más éxito, porque están cerca de una piedra, ¿no? De un coral o algo así, entonces del substrato, entonces están más protegidos también. En las fotos de abajo se ve como un botoncito en la yema del huevo, y ese botoncito es el disco germinal. Entonces ahí es donde está el ADN de la hembra, y ahí es donde va a ocurrir la fertilización, en ese lugar. En la foto de en medio se ve como una rayita más clarita que mide entre 1 milímetro y 2 milímetros. Eso es lo más chiquito que he logrado ver, y ese ya es el embrión. Entonces el embrión se va a desarrollar y va a consumir la yema que está ahí adentro, y luego ya la última foto ya es un embrión casi listo para ya salir de la cápsula del huevo. También he estudiado un poco de los tiburones enfermeros. Esa especie, por ejemplo, no se reproduce muy bien en los acuarios. Hay varias publicaciones, ahí puse unas fotos del desarrollo embrionario del tiburón enfermero. Entonces, como yo había mencionado, ellos retienen los huevos adentro del útero, las crías salen del huevo, terminan de crecer y entonces la hembra da la luz. Esa última foto es de un acuario que se encuentra en Brasil, y es de lo que yo he sabido, es la única que ha tenido crías. A cada 2 años tienen una cría, tienen varias crías, pero tienen bastante éxito. Pero en realidad es un tiburón que vive bastante tiempo, que hay en varios acuarios, pero no se reproducen muy bien. Pero bueno, en fin, los estamos investigando también. Y entonces es eso. La tecnología de reproducción asistida es bastante utilizada en los zoológicos y acuarios. Y para los
para los tiburones y las rayas es algo un poco nuevo. Hay algunas personas que han intentado desde hace como 5 o como 10 años, pero ha sido muy lento el desarrollo. Es muy difícil estudiar esos animales por diversas cuestiones, solo del manejo del animal, solo de agarrar el animal y poder hacer los exámenes, que a veces no es muy seguido, es bastante complicado. Y bueno, nosotros seguimos los consejos y las recomendaciones del Species Survival Plan. Esos son los planes de sobrevivencia de las especies. Entonces, son programas de la ACA. ACA es la Asociación de Zoológicos y Acuarios, ¿okay? Que es una institución sin fines lucrativos que certifica a los zoológicos y acuarios y a otras instituciones también de diferentes tipos que tienen una calidad muy grande en su trabajo y el cuidado con los animales. Entonces, el SSP son programas que maximizan la diversidad genética. Ellos coordinan toda la distribución geográfica y de sustentabilidad a largo plazo de las especies ex situ, o sea, las que están en zoológicos y acuarios y santuarios y otras instituciones, y hace recomendaciones entre las instituciones de la ACA. Hay más de 500 programas y son especies seleccionadas por otro grupo que se encarga de ver cómo está la situación de cada especie que hay en esos zoológicos y acuarios. Y hay un desarrollo de planes de reproducción y ellos hacen recomendación de apareamiento de animales para la reproducción. Entonces, por ejemplo, el tiburón cebra. Hay un grupo que se encarga de checar a los tiburones cebra. Entonces, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántas hembras son? ¿Cuántos machos? ¿Cuál es la edad? ¿Cómo están distribuidos en los acuarios? Hay en zoológicos también. ¿Cómo está la genética? Entonces, no, mejor esta hembra tiene que ir con este macho. No, ahora este macho va a pasar unos años con esta hembra y hasta que tengan tantas crías y cosas así. Entonces, es muy interesante que hay toda una dinámica por detrás de esos consejos y hay unos registros genealógicos, manuales de cuidado animal, entonces son cosas bastante detalladas para un mejor cuidado de las especies, para que las podamos tener a largo plazo. Y también esas técnicas de reproducción asistida van a ayudar en la conservación de las especies, porque si hace la investigación, podemos utilizar los animales que se encuentran en zoológicos y acuarios como modelos para los animales que se encuentran en vida libre. Hay una construcción de una base de datos con esos parámetros reproductivos, porque podemos responder varias cuestiones, ¿no? ¿Cuándo ellos se reproducen? ¿Hay alguna estacionalidad? ¿Cuándo alcanzan la madurez sexual? Pero lo podemos checar con hormonas y con ultrasonido y con el comportamiento, pero comportamiento visto el animal completo, ¿no? El animal en el agua donde se ve muy poco, ¿no? Entonces, con videos, con cámaras, con cosas así. Entonces, todo muy detallado. ¿Cuántas crías logran tener? ¿Cuánto dura la gestación? ¿Cuáles son los niveles hormonales normales? Entonces, podemos obtener mucha información de los animales que se encuentran bajo cuidado humano y entonces podemos ayudar a los que están en vida libre. Y porque con esa información podemos apoyar cosas legales, apoyar leyes para la protección de los hábitats, porque hay unos hábitats que son más vulnerables. Por ejemplo, lo que se les llama las guarderías, donde los animales nacen. Entonces, a veces hay una bahía, hay algún lugar donde los tiburones van justamente a dar la luz. Entonces, sería interesante proteger esa área, ¿no? O los lugares de apareamiento, porque son momentos claves en la vida del animal que van a impactar toda su vida, ¿no? Si los animales solo se aparean una vez al año o una vez a cada 3 años y no pueden
porque no es un área protegida, porque hay muchos barcos, mucha gente, ¿no? Etcétera. Entonces, si ellos no pueden ir, solo les tocan en 2 años o en 3 años. Entonces, eso tiene un impacto, tendría un impacto negativo para la vida de ese animal y una consecuencia muy grande. Por eso muchas especies están en declinio. Y también, claro, la educación, bueno, la recuperación de poblaciones amenazadas, porque si conocemos más, podemos ayudar más. Y la educación para la conservación, porque la reproducción es un componente llave es súper importante de la biología para cualquier especie. Entonces, hay un libro de los fundamentos científicos de zoológicos y acuarios del 2019 y uno de los capítulos es justamente sobre investigación de reproducción en animales marinos. Y en la foto ahí de abajo está Chris Fisher de OCEARCH dando una plática a los niños, porque esa es la parte de la educación, en educar la siguiente generación. Entonces, ya que entramos al tema de OCEARCH, yo elegí OCEARCH para hablar de la conservación. OCEARCH es una organización sin fines lucrativos que utiliza una embarcación cangrejera de Alaska que está modificada con una plataforma lateral que se puede observar ahí en las fotos. Es una embarcación de 38 metros, 38.4 metros y estudia específicamente el tiburón blanco, ¿okay? Que es una especie vulnerable en los Estados Unidos. Entonces, se estudia en el noroeste del Atlántico, en la costa este de Estados Unidos y de Canadá. El objetivo es muestrear 100 animales en total y ya llevamos 84. En esas investigaciones, esas investigaciones ocurren cuando hay expediciones y generalmente hay 3 expediciones al año. Los animales tienen cierto patrón de movimiento de su migración. Entonces son más de 20 estudios que se llevan a cabo al mismo tiempo y esa es la importancia mayor, yo creo que de OCEARCH, porque no es solo una persona o 2 o 5, o sea, haciendo cada quien su estudio. Son más de 20 estudios. Y de los más importantes son el movimiento de los tiburones blancos porque tienen ese patrón migratorio que va desde Nueva Escocia, en Canadá, hasta el Golfo de México, que son más de 3,000 kilómetros. Y hay 3 principales hallazgos. Bueno, el primero es que llegan a Nueva Escocia, porque antes no estaba determinado, no se había publicado que eran los mismos animales. Sí había observación de tiburones en Nueva Escocia, pero nadie sabía que eran los mismos tiburones que después se iban a ver en Florida. Entonces, así se pudo comprobar porque ponemos rastreadores en los animales y en las fotos ahí se ve el camino que hacen, ¿no? Y también se descubrió que la guardería de esa especie está en la costa del estado de Nueva York, entonces ya es una área que está protegida. Y también hay una área de alimentación muy importante en los estados de las Carolinas, aquí en Estados Unidos, y se puede ver, está en un círculo ahí blanco en la segunda foto, porque se puede ver cómo el animal se mueve, pero se queda en la misma área. Eso es porque está ahí, se está alimentando de los animales que ahí viven. Y después también otra gran área de alimentación es en Nueva Escocia. Ahí también en el estado de Massachusetts, también en Nueva Escocia, son mamíferos, son los mamíferos marinos, son las focas y en los estados del sur ya cambia a pescado. Entonces, las muestras son obtenidas y el animal es marcado con hasta 3 tipos de rastreadores diferentes en menos de 15 minutos. Y eso se hace porque tenemos un súper buen equipo ya de investigadores. Cada quien sabe qué hacer, dónde posicionarse para tomar las muestras de una manera muy eficiente. Entonces, en la primera foto, no sé si ustedes ya han visto, pero si se meten a las páginas y ven los videos de OCEARCH, el capitán Brett tiene la línea del tiburón en la mano. No se ve el tiburón, sin embargo, se ven las boyas naranjas ahí atrás y él tiene que brincar con
con la línea en la plataforma está sumergida, él va a jalar un poquito el tiburón se va a meter ahí va a estar aún en el agua, pero arriba de la plataforma se eleva, se levanta y entonces ya queda una superficie seca. Se voltea el tiburón entra el tiburón se deja en realidad y es como una parte de su inmovilidad tónica que es un reflejo donde los tiburones si los volteas de cabeza se dejan de mover. Entonces los tiburones se dejan de mover, no hay ningún tipo de sedación ni tranquilizantes ni nada y podemos hacer los exámenes, tomar muestras y tomar muchas medidas. Entonces hay muestras de las encías para ver qué tipo de bacterias que habitan en las diferentes mucosas, entonces en las encías, en las branquias, en la cloaca. Muestras de músculo que son en las siguientes fotos y eso es para ver componentes tóxicos, entonces metales pesados. Hay un estudio de metales pesados donde se hace la comparación de la concentración de metales pesados en músculo y en la sangre, porque los tiburones son animales predadores y están arriba de la cadena alimenticia. Entonces ellos hacen algo que es la bioacumulación. Los metales pesados no tienen como irse, no se metabolizan, se quedan ahí. Entonces hay una bioacumulación y eso puede impactar la vida de las especies, ¿no? Que lo hacen. Entonces, por eso hay toda esa investigación para ver cómo anda esa población y hacer esa base de datos para que nos va a servir mucho para el futuro, para poder hacer comparaciones. Entonces, hay algunos veterinarios, yo estoy incluida en eso que hacemos el ultrasonido de los animales. Podemos ver el corazón, hígado, estómago, aparato reproductivo, podemos ver los ovarios, el útero, los testículos y podemos hacer una evaluación clínica también con las imágenes de ultrasonido. Muestras de sangre que son súper importantes para ver la salud de los animales, para ver la dieta, el estrés. Entonces hay muchas cosas que se pueden ver y también mediciones, o sea, medimos todo el animal, hasta los ojos se miden para ver el tamaño, el peso, podemos ver, hacer estimaciones de la edad. Entonces son datos muy importantes. Somos generalmente entre 4 y 6 investigadores en las expediciones y tomamos muestras para las demás personas también, para otros investigadores, porque no pueden ir más de 20 estar a bordo al mismo tiempo. Entonces nosotros lo hacemos para los demás y esa es otra parte muy importante y muy interesante de OCEARCH. Esta es la foto del tiburón más grande que han agarrado y todos los tiburones reciben un nombre y esa es una hembra que se llama Nugumi y ella midió más de 5 metros y se calculó que ella pesaba más de 1,600 kilos. Esto fue en octubre de 2020, eso fue en Nueva Escocia. Y hasta ahora ella ha sido así la más grande. Se calcula que ella tiene más de 60 años, a lo mejor 70 años. Entonces ella ya es la abuela del océano y es eso lo que significa su nombre. Y bueno, aquí termina mi plática. Espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer. Sí, muchas gracias por esa presentación, fue muy interesante. La primera pregunta es, ¿tuviste algún desfase al ingresar a este campo de investigación, especialmente porque has trabajado en tantos países diferentes? Ay, sí y no. Tuve muchas cosas
muchos obstáculos que yo tuve que enfrentar. Yo creo que las cosas más difíciles de mi punto de vista creo que han sido vivir en otro país, hablar otro idioma, ser mujer entre muchos hombres, especialmente yendo a campo, ¿no? Entonces, creo que esos son obstáculos que tenemos que enfrentar, y, pero al mismo tiempo he encontrado mucha gente como que muy buena gente de buen corazón que me han ayudado muchísimo, que me han dado muchos consejos y que han sido o que se han portado así como mis papás. Entonces, creo que hay de todo y no sé, no tuve muchas experiencias, no tuve experiencias negativas, no, todo ha sido muy bien, todo ha sido creo que de manera muy natural. Yo no he intentado forzar también ningún tipo de situación. Entonces, yo he manejado conforme fluye la vida, ahí estoy. Por eso creo que es muy importante, por ejemplo, para mí, que a mí me gusta estudiar la reproducción, yo no me he aferrado, he trabajado exclusivamente con una especie, porque muchas veces sí es muy difícil, si veo que hay una persona que no, ya no le gustó que yo le di una idea o algo, muchas veces tratan como, es mi investigación, es mi proyecto, yo soy la experta en esa especie. Entonces yo ya sé uno, entonces ahí no. Entonces escojo otra especie porque en realidad lo que a mí me gusta es estudiar reproducción y no importa mucho cuál especie es. Y entonces por eso pasé por varios proyectos y en realidad ahora me quedé con tiburones. Entonces pues es tiburones porque no se sabe mucho de muchas especies. Hay más de 500 especies de tiburones. Entonces hay mucho trabajo que hacer y la verdad creo que eso me ha ayudado a ser feliz, a estar satisfecha en mi ambiente de trabajo. Eso es muy bueno de escuchar. La siguiente es, ¿tienes un sentido del estado de conservación de tiburones alrededor del mundo? ¿Es mejor o peor de Los años pasados? tiburones, sí, los tiburones necesitan mucho de nuestra ayuda, mucho, 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 porque de los elasmobranquios, que son los tiburones, rayas y quimeras, el 30% de las especies están en peligro de extinción, porque hay mucho delfining, entonces hay mucha matanza de tiburones por las aletas y es un mercado negro y cuando te topas de frente con algo que es de mercado negro es muy difícil combatir, entonces ellos necesitan nuestra ayuda y yo veo que hay una mayor conciencia, entonces en ese sentido estamos mucho mejores que hace 10 años, que hace 20 años, porque hay un nivel de conciencia de la población mucho más grande de que los tiburones necesitan nuestra ayuda, de que debemos evitar de comprar carne de tiburón, evitar de consumir carne de tiburón, a menos que sepamos cuál es el origen y si es autosostenible y si está bien y si va con la reglamentación, porque si no, lo ideal sería no consumir esa carne, ¿ok? Y ahora hay mucha protección, yo creo que en general, de la conservación de los océanos por ese aumento del nivel de conciencia, ¿no? De que los ambientes necesitan nuestra ayuda. Entonces yo creo que está mejor que antes. Eso es también bueno de escuchar. Sí, muchas gracias para tu tiempo, Giselle. Es muy emocionante para nosotros grabar su presentación en español y compartir eso con la comunidad. También gracias a SeaWorld, Busch Gardens, OSearch, y puedes visitar nuestras redes sociales para más
temas en español y también otros lenguajes. Muchas gracias, Giselle. Es muy, muy interesante. De nada. Yo agradezco. Es un honor estar aquí y hacer esa presentación en español. Gracias por el espacio.